¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual les voy a enseñar cómo podemos automatizar el cálculo del peso ajustado. Entonces aquí tenemos este texto que dice: en pacientes obesos el exceso de peso es mayoritariamente a expensas de componentes metabólicamente poco activos como la grasa. Es decir, aunque el tejido adiposo tiene un gran papel en el metabolismo, hay que tener en cuenta que el requerimiento energético del tejido adiposo es muy bajo. Para eso vamos a consultar este artículo, en el cual, que si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos una pequeña imagen, una pequeña tabla que nos muestra el requerimiento energético por cada tejido. Entonces aquí tenemos los diferentes tejidos, diferentes órganos, en el que si nos vamos a la parte final, aquí tenemos el tejido adiposo. Nos vamos a enfocar en esta segunda columna, que corresponde a las kilocalorías por kilogramo por día de cada uno de estos tejidos. Entonces vemos que el requerimiento del tejido adiposo es de solamente 4.5 kilocalorías por kilogramo por día, muy por debajo que lo que presenta el tejido muscular, que es alrededor de 13 kilocalorías por kilogramo por día. Entonces, como vemos, el tejido muscular requiere casi 3 veces de energía comparado con el tejido adiposo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta la composición corporal del paciente para poder calcular el requerimiento energético. En caso de que el paciente presenta grandes cantidades de tejido adiposo, es importante utilizar el peso ajustado. Para eso, como vemos aquí, la ecuación peso ajustado es igual a peso ideal más 0.25, peso actual menos peso ideal. Entonces, primeramente tenemos que calcular el peso ideal, el cual tenemos una ecuación para el género femenino y otra ecuación para el género masculino. Entonces, para automatizar este cálculo, primeramente vamos a copiar esto con Shift, Windows y S y vamos a abarcar toda esta área. Entonces, vamos a irnos a un documento en Excel, lo vamos a pegar, aquí tenemos las ecuaciones y primeramente vamos a ocupar el género del paciente. Entonces, aquí ponemos la etiqueta género, seleccionamos Enter, posteriormente vamos a ocupar la talla, que este va a estar en centímetros, el peso actual, que este va a estar en kilogramos, y finalmente con esto podemos calcular el peso ideal y el peso ajustado. Entonces aquí queremos mostrar una lista desplegable donde podamos seleccionar el género del paciente. Para eso nos vamos a datos, seleccionar herramienta de datos, y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Vamos a dar clic. Seleccionamos lista y en origen vamos a poner femenino, masculino y seleccionamos aceptar. Entonces vamos a disminuir el tamaño de estas ecuaciones y aquí tenemos una flecha que si la seleccionamos, aquí se muestran los dos géneros, femenino y masculino. Posteriormente, aquí en talla, supongamos que tenemos un paciente de género masculino con una talla de 160 centímetros, que de igual forma podemos mostrar sus unidades. Simplemente vamos a dar clic derecho, formato de celdas, número, personalizada, esto es opcional, y entre dobles comillas vamos a poner centímetros, cerramos con dobles comillas y ponemos a aceptar. De igual forma, en peso actual, por ejemplo, si tenemos un paciente de 90 kilogramos, pues queremos que se muestre sus unidades con clic derecho, formato de celdas, pestaña número, personalizada, y entre dobles comillas ponemos kilogramos, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces aquí tenemos a este paciente de género masculino con una talla de 160 centímetros y un peso de 90 kilogramos. Con estos datos podemos calcular primeramente el peso ideal, el cual es uno para el género femenino y otro para el género masculino. Por lo tanto, utilizaremos una condicional. Primeramente ponemos signo igual, ponemos sí, abrimos paréntesis y nos está pidiendo la prueba lógica. Si la celda F4 es igual, entre dobles comillas ponemos femenino, idéntico como lo hemos puesto en la lista desplegable, ponemos coma, valor si es verdadero, queremos que se realice esta ecuación. Por lo tanto, seleccionamos la celda que corresponde a la talla F5, menos 100, menos, abrimos paréntesis, nuevamente la celda que corresponde a talla F5, menos 150, cerramos paréntesis, dividido entre 2.5 y ponemos coma. Valor si es falso, aquí nuevamente ponemos sí, abrimos paréntesis. Si la celda que corresponde al género F4 es igual, ahora ponemos masculino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, pues queremos que se realice esta segunda ecuación que vemos aquí. Entonces vamos a poner la talla del paciente que corresponde a la celda F5, menos 100, menos, abrimos paréntesis, talla nuevamente celda F5, menos 150, cerramos un paréntesis, dividido entre 4. Ponemos coma y dentro de los argumentos, aquí lo tenemos los argumentos, resalta valor si es falso, que queremos que se muestre en caso de que no se cumpla ninguna de estas dos condicionales, pues una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas. Entonces aquí ponemos en la parte final, después de la coma, dos dobles comillas, cerramos con 1, 2 paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces nos calcula que el peso ideal para este paciente masculino, 160 centímetros, 90 kilogramos, es de 57.5 kilogramos.
Si aquí en lugar de 160 ponemos 180, vamos a poner 180, pues nos calcula un peso ideal de 72.5 kilogramos. De igual forma podemos poner sus unidades con clic derecho, formato de celdas, número personalizada, y aquí entre dobles comillas ponemos kilogramos, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces ya tenemos el peso ideal. Con este dato podemos ya calcular el peso ajustado, que aquí tenemos la ecuación que es muy sencilla. Entonces ponemos signo igual, peso ideal que corresponde a la celda F7 más 0.25 multiplicado, abrimos paréntesis, peso actual, que lo tenemos aquí en la celda F6, menos el peso ideal, que es la celda F7, y cerramos con un paréntesis. Seleccionamos Enter y aquí nos calcula el peso ajustado, que es el peso que vamos a utilizar para el cálculo de requerimiento energético. Entonces, aquí podemos limitar los decimales simplemente utilizando la función redondear. Abrimos paréntesis, parte final. Ponemos coma, número de decimales, vamos a poner que 0, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. De igual forma aquí, 0 decimales, ponemos redondear. Abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, ponemos 0 decimales, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Simplemente vamos a darle un poco de formato a esto con clic derecho, formato de celdas, borde, línea continua gruesa en el contorno, delgada en el interior, aceptar. Esto lo vamos a centrar, inicio, lo centramos y vamos a dejarlo en un color blanco en la celda donde nosotros vamos a poner los datos y en un color gris donde se van a mostrar los resultados. De esta forma ya tenemos automatizado este cálculo, que es el peso ajustado, para poder utilizar en caso de que el paciente presente obesidad. Si te gustó el contenido de este video, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.